hay que saber diferenciar entre el aspecto histórico y lo que luego se convirtió en leyenda o mitología, pero básicamente hay un entendimiento entre muchos cabalistas de respeto, decía ahorita, de que el golem realmente hace referencia a una especie de parzuf, una especie de estructura que tiene lugar donde el cabalista, el mago, tiene la capacidad donde mentalmente puede crear un ser, y ese ser adquiere, digamos que características de un ser vivo. Voy a explicar a qué me refiero. Por ejemplo, el cabalista Rabbi Aryeh Kaplan, en su obra Meditación y Cábala, él nos habla precisamente explicando del golem, también en la obra La Dimensión Interna, en una de las notas a pie de página, dice que el golem al parecer no hacía referencia otra vez a algo físico, sino más bien a una especie de entidad espiritual, donde a través de largos procesos de meditaciones, el cabalista comienza a poco ir formando una entidad a nivel del plano astral. Y en el plano astral, en el plano espiritual, va formando una entidad que poco a poco le va dando forma, que poco a poco le va dando de su energía a esa criatura, hasta que ese ser toma características de, bueno, como un ser humano, pero en el mundo espiritual. Y eventualmente responde a digamos que lo que uno le pide. Pero la idea de crear este ser tiene como objetivo que eventualmente ese ser que usted ha creado, usando ciertas técnicas de Kabbalah, letras hebreas, combinando letras. Saben que en el judaísmo tenemos letras masculinas y tenemos letras femeninas. El lenguaje hebreo es un lenguaje especial. Esto es un tema también a estudiar en la gramática de la lengua hebrea. Entonces tenemos una combinación de letras masculinas y femeninas que, usando meditaciones, invocaciones, movimientos, ciertos tipos de rituales, pues se empieza a través de meditaciones, dar vida a esta entidad espiritual. Y Rabbi Aryeh Kaplan dice que eventualmente se le da la capacidad a esa entidad que uno crea en el plano astral de hablar incluso, y uno tiene que eventualmente, si sabe cómo hacerlo, va a lograr que haya un diálogo entre usted y esa criatura, que eventualmente ese ser espiritual debería transmitirle a usted conocimientos espirituales y conocimientos secretos del mundo invisible. Entonces, entre más elevada sea la persona espiritualmente, la potencia espiritual de ese maestro, más fuerte y más elevada va a ser la criatura que usted va a ser capaz de manifestar. Entre menos conocimiento y menos fuerza espiritual tenga la persona, mucho menos habilidades o conocimientos tendrá este ser. Ahora, les decía que esto no es nuevo del judaísmo, porque en muchos otros pueblos, por ejemplo en la India y en el Tíbet, hay maestros, yogis, que tienen muchos de estos secretos para crear seres parecidos a lo que en la tradición judía llamamos el golem. Ellos lo llaman de diferentes formas, pero cuando uno lee estos relatos se da cuenta que estamos hablando casi de lo mismo. En la India hay también ciertos seres que se crean, lo que se llaman lingas. Estas lingas que representan en muchos casos a divinidades, pero que hay algo concentrado, hay una energía a través de ciertos cantos, ritos, ciertas cosas que se hacen, y ahí se manifiesta una energía. Y esa linga o lingam tiene el poder de cambiar a la persona que está en la presencia de esa estructura, de ese ser que hay ahí. En África, por ejemplo, también la magia en África, tienen ellos el poder de los conocimientos, más que nada se trata de esto, de conocimientos, de cómo crear ciertas representaciones de sus dioses, de espíritus, de héroes antiguos, que los crean utilizando diferentes ingredientes de la naturaleza, todo muy natural, como el caso del golem, por ejemplo, usando elementos naturales. En África tienen la capacidad de crear algo parecido, donde toman también elementos, toman arcilla, toman hierbas, toman sustancias, mezclan, hacen ritos, hacen cantos y hacen una invocación donde en esa piedra o en ese
en ese ser que han creado, que han diseñado, entra un espíritu, entra una serie de espíritus o de energías que eventualmente va a trabajar al servicio del mago, etcétera, en este caso.